Todos soñamos con una vida sana. Nunca se ha tenido tanta esperanza de vida como en la actualidad, ni se ha disfrutado de una atención sanitaria tan eficiente. Para llegar a la situación presente, los médicos han tenido que derribar un tabú tras otro en su lucha contra las enfermedades y la muerte. Han hecho descubrimientos sorprendentes y se han arriesgado realizando peligrosos experimentos con seres humanos. Cuestión de vida o muerte. Cuando las familias se reúnen, siempre se tiende a hablar de lo mismo, la salud. ¿Qué niño ha pasado peor la escarlatina o la varicela? ¿Quién de los mayores ha sufrido la operación más grave? Con frecuencia se ha vuelto a nacer por segunda vez. ¿Qué tal se lleva el marcapasos con la vida sexual? ¿Cómo funciona el nuevo riñón? Sin embargo, los que hablan no son médicos, aunque se consideren expertos y tengan una historia que contar. Y no siempre se tiene un final feliz. Pero después de todo, las reuniones familiares son para pasarlo bien. Incluso en la actualidad, cada etapa de la vida presenta sus propios peligros. Tan solo hace 100 años, pocas personas llegaban a vivir tanto tiempo. Capítulo 1. Nacimiento. Un día nos pusimos serios y aquí está. Ya tiene 6 meses. El abuelo ha tenido por fin un nieto. ¡Qué suerte! El pequeño vino al mundo sin ninguna complicación. La tía Millie siempre dice, tened cuidado, el primer año de vida es el más peligroso. El primer llanto, el primer suspiro de la vida. Asistidos por un auténtico ejército de comadronas y médicos, hace décadas que los niños nacen en los hospitales. Sin embargo, durante miles de años las mujeres parían en casa, sin médicos, ya que la ayuda corría a cargo de las parteras. Eran llamadas para asistir a las mujeres en el momento en que más las necesitaban. Las parteras eran expertas en el uso de hierbas que agilizaban el parto y aliviaban los dolores. En la actualidad, las comadronas siguen asistiendo a los partos, aunque los padres también están presentes. Pero, ¿qué ocurre si el canal del parto es demasiado estrecho? Antiguamente era sinónimo de sentencia de muerte tanto para la madre como para el niño. La única forma de salvarlos era realizando una cesárea. El divino Julio César vio por primera vez la luz del mundo cuando le hicieron un corte a su madre en la matriz. Así fue como la cesárea recibió su nombre. Pero nadie se atrevió a realizar esta peligrosa operación hasta el siglo XVI por lo menos. Eso cuenta la historia. Isabel, una granjera, estaba en cama con terribles dolores de parto. Era su primer embarazo. Su marido, Jacob Nuther, se dedicaba a criar cerdos. Para la ocasión llamó a no menos de 13 parteras para que ayudaran a su mujer. Resultó en vano. Tenía que hacer algo y pronto o su querida mujer moriría. Cogió entonces el cuchillo que usaba para castrar cerdos y le hizo una incisión que le salvaría la vida. Fue un milagro. No solo se salvó el niño, sino también la madre. Pero hasta que los médicos no aprendieron a mantener estéril la cavidad abdominal durante la operación, la cesárea no fue segura. Desde el siglo XVIII los médicos han hecho progresos considerables en el campo de la obstetricia, como por ejemplo en la ciudad alemana de Gotinga.
Allí fue donde Johanna Lubón, una sirvienta, acudió a un hospital en enero de 1812. Su embarazo estaba muy avanzado, pero era soltera. Todo un escándalo para la época. Sin embargo, no quiso abortar. No quería perder la vida de lo que llevaba en su seno. En su pobreza y desesperación hizo un trato con los médicos. El director de la clínica de obstetricia, el doctor Osiander, se ocuparía de darle cobijo y asistencia médica. A cambio, ella se brindaría a hacer de conejillo de indias para los experimentos del doctor. Osiander tenía planes para reformar completamente la metodología de la obstetricia, haciendo que ese arte de mujeres se convirtiera en ciencia. Al fin y al cabo, la obstetricia era una práctica realizada por mujeres. Para que los médicos se introdujeran en ella, tenían que encontrar primero una forma de sustituir a las parteras, usando al menos argumentos persuasivos. Por eso, casi todos los obstetras de la época se vieron envueltos en debates contra las parteras. Denunciaron que aquellas mujeres no solamente eran ignorantes y supersticiosas, sino que además no tenían escrúpulos o eran unas criminales. En los dominios de Osiander se permitía que las parteras asistieran partos sin complicaciones, pero solo por encima de la cintura. La parte inferior del cuerpo era tapada con un paño verde y se reservaba al médico. A las 5 de la mañana, el cuello del útero estaba completamente dilatado y la cabeza del niño había entrado en el canal del parto. Año tras año, Osiander mantuvo un cuidadoso registro de los progresos de los partos de su clínica, anotando los dolores y describiendo las complicaciones que se presentaban durante el trance. Los procedimientos de la obstetricia ya no se basarían solamente en la experiencia, sino en sólidos conocimientos científicos. En muchos casos, el profesor de obstetricia de Gotinga prescribiría una intervención médica en la que utilizaría instrumentos de reciente creación. Osiander tenía un punto de vista muy específico para la obstetricia y abiertamente reconoció sus convicciones. Opinaba que todos los partos tenían sus riesgos y que quería controlar este proceso impredecible utilizando medios científicos. Por esa razón, casi en la mitad de los partos que tuvieron lugar en su hospital, no dudó en utilizar el forceps. Y en el caso de Johanna Lubón, Osiander decidió que no sería un parto natural. Tenía dolores de parto frecuentes pero incompletos y la cabeza del niño era muy grande. Por lo tanto, me ayudé con el forceps. El forceps parece a veces un instrumento de tortura en manos de médicos insensibles. Pero, ¿qué ocurriría en caso de vida o muerte si los dolores de parto son demasiado débiles o si el niño viene atravesado? En esos casos solo se puede ayudar al feto con una incisión o con el forceps. Ayudándome con el forceps, traje felizmente al niño a este mundo. Osiander denominaba a sus parturientas fantasmas vivientes. Eran el equivalente de maniquíes al servicio de la ciencia. Sería una equivocación creer que esta clínica fue creada para ayudar a solteras embarazadas. Nada de eso. Estas mujeres embarazadas están aquí para ayudar a que el instituto aprenda. Desde el punto de vista de los médicos, era principalmente una forma de encontrar procedimientos prometedores. En el siglo XVIII, en muchos campos de la medicina, aún no estaba claro si los médicos resultaban de ayuda en ciertas enfermedades o si los curanderos eran igual de eficaces. Por esa razón, la labor de los médicos estaba sometida a una gran crítica. En opinión de un médico del Hospital General de Viena, esta crítica estaba completamente justificada. En 1847 acusó incluso a sus colegas de ser culpables de la muerte de miles de mujeres.
Y eso que en Viena los médicos y las comadronas recibían la mejor formación de su tiempo. Existían dos clases de clínicas de maternidad, una para la formación de médicos y otra para la de las comadronas. Pero todas las embarazadas querían dar a luz en la clínica de las comadronas. La razón se debía a que la clínica de los médicos tenía muy mala reputación. La gente decía que la muerte la visitaba con demasiada frecuencia. A pesar de que los niños nacían bien, muchas madres morían más tarde debido a unas misteriosas fiebres. Junto con sus colegas, Ignaz Semmelweis veía cómo las mujeres morían indefensas. Pero no se resignó ante el hecho de que tantas perecieran a causa de las extrañas fiebres a los pocos días del parto. Sin embargo, morían una tras otra y los hijos de las madres solteras quedaban huérfanos. ¿Cuál sería la causa de la fatal enfermedad? Esa fue una pregunta que perseguiría a Ignaz Semmelweis durante toda su vida. La enfermedad empezaba con rigidez o con temblores, unos temblores terribles. Se decía que sacudían la cama y que la hacían repicar. A esos síntomas le seguían una fiebre muy alta y luego unos dolores abdominales agonizantes. Peritonitis, mucho peores que los del parto. Las mujeres o se quedaban mudas por el miedo o gritaban por la fiebre puerperal. El índice de mortalidad era muy grande. Esforzándose por resolver el enigma de aquellos fallecimientos, Semmelweis estudió cuidadosamente los certificados de muerte. Las estadísticas demostraban que la mortandad en la clínica de los médicos era 3 veces superior a la del hospital de las comadronas. Tan solo en 1846, 500 nuevas madres salieron del edificio envueltas en un ataúd. Aquello no podía ser un misterio divino. Pero a pesar de su investigación, no consiguió imaginar qué era lo que originaba las fiebres durante el puerperio. Y así siguió hasta que la muerte de un querido colega, Kolečka, le dejó sorprendido y encontró una conexión. Kolečka se había hecho un pequeño corte con un escalpelo mientras trabajaba en el laboratorio de patología y murió a causa de aquel corte. Era costumbre que por la mañana los alumnos estudiaran disección antes de ir a visitar a las nuevas madres. A Semmelweis le entró una terrible sospecha. ¿No iría la muerte en las manos de los médicos? ¿No llevarían ellos mismos el veneno séptico de los cadáveres a las madres? Con irresistible claridad, comprendí que Kolečka había muerto debido al mismo mal de tantos centenares de nuevas madres. La fiebre es causada por residuos procedentes de los cadáveres llevados por las manos de los médicos. Por eso, resulta imperioso que los médicos se laven las manos antes de hacer su ronda en la sala de maternidad. Para combatir esta muerte femenina a mano de los hombres, Semmelweis hizo que se instalaran lavabos inmediatamente con jarras de agua con lejía como desinfectante. Tan sencilla como resultaba esta directriz, los alumnos de Semmelweis presentaron resistencia. Muy pocos siguieron su ejemplo. Nuestras manos se volverán a ensuciar después de examinar a una paciente. ¿Por qué tendríamos que lavarnos antes? Semmelweis convenció a algunos médicos para que se lavaran las manos. Y en esos casos muchas mujeres no contrajeron la fiebre del puerperio. Por eso le llamaron el salvador de mujeres. Pero sus colegas ignoraron sus logros y se vio forzado a escribir unas cartas abiertas a todos los profesores de obstetricia en las que decían: debemos acabar con estos asesinatos. Aquello no le hizo muy popular entre sus colegas. Muchos le consideraron un tuercebotas lunático, un fanático del lavado de manos. Él contraatacó llamando a sus oponentes apóstoles de la infección por cadáveres o nerones médicos. Amargado, marchó a su ciudad natal, Budapest. Allí consiguió salvar a cientos de madres de las mortíferas fiebres. Incluso puso un lavabo en su despacho. En 1865, Semmelweis ingresó en un manicomio. También él acabó sucumbiendo a los mortíferos gérmenes contra los que había luchado con tanto esfuerzo. Su reputación cayó por los suelos cuando empezó a atacar a sus críticos. Y al final se volvió loco. La gente decía, no es más que un loco con ideas de loco.
Y eso fue un gran inconveniente para sus seguidores. Cuando murió, creo que nadie, o casi nadie, utilizaba los antisépticos. El lavado de manos, como proponía Semmelweis, fue el primer paso hacia la sala de esterilización para proteger a los pacientes contra las infecciones mortales. Más adelante hubo un tiempo en el que los partos fueron considerados como enfermedades y los padres no podían pasar a los paritorios. La madre y el hijo están bien. Hoy en día sabemos que unos cuantos gérmenes no pueden perjudicar al recién nacido, incluso refuerzan su sistema inmunológico. Por fin llegó nuestro Maximilian, con sus 3,5 kilos y sus 52 centímetros. Ahora que somos 3, todo irá bien. Pero, ¿qué ocurre cuando el niño viene demasiado pronto? Se han venido usando incubadoras para partos prematuros desde finales del siglo XIX. Ayudan a sobrevivir a niños que pesan algo más de 1 kilo. En Estados Unidos se hicieron demostraciones con incubadoras por diferentes ciudades. Las gentes no sabían qué admirar más, a los pequeños en aquellas máquinas o al sorprendente progreso de la tecnología. En la actualidad logran sobrevivir niños que tan solo pesan medio kilo. Algunos nacen a las 24 semanas de embarazo, 16 semanas antes de tiempo, pesando 3 kilos menos de lo normal. Cuerpos pequeños, frágiles y débiles, con tan solo un atisbo de vida. En la Universidad de Zúrich, el profesor Bucher y su equipo se ocupan de que los niños prematuros reciban un cuidado óptimo. Como sus pulmones no están maduros todavía, solo se consigue que no mueran utilizando un surfactante. Los niños tienen que respirar artificialmente y han de ser alimentados por vía intravenosa. La respiración, los latidos del corazón, la presión arterial y la temperatura corporal son monitorizados constantemente durante varios meses. Con un gran cuidado, los médicos y las enfermeras de pediatría ayudan a los niños prematuros a sobrevivir durante sus primeras y precarias semanas. Pero ¿cuáles son los límites que impone la naturaleza? ¿Y cuál es el precio de sobrepasarlos? El problema es que con nuestra capacidad tecnológica sobreviven muchos niños prematuros, algunos de los cuales pasan el resto de sus vidas con graves incapacidades. Por eso se nos presenta un dilema cada vez que salvamos a un bebé prematuro, ya que no sabemos cómo será luego la calidad de vida de ese niño. Para el profesor Bucher, no todo lo que es médicamente posible es también éticamente justificable. Se han hecho experimentos en muchos lugares con niños que pesan tan solo 340 gramos. Se tiene por seguro que esos niños serán ciegos y sordos y padecerán discapacidades físicas y mentales. A los médicos de Zúrich no les gusta realizar demasiadas operaciones dolorosas y complejas, pues incluso el progreso debe tener sus límites. Estamos descubriendo territorios nuevos e inexplorados. Sentimos curiosidad por las cosas nuevas que probamos. Eso es lo que motiva a los científicos y así hemos mejorado considerablemente la situación. Por otra parte, cada vez está más claro que la naturaleza ha puesto límites para los bebés prematuros, más pequeños que no somos capaces de traspasar. Sigue siendo una gran suerte nacer con salud. Después de que el niño nace, la naturaleza se ocupa de su nutrición. Pero como dice siempre la tía Millie, mamás, no hagáis tonterías. Dar el pecho es malo para el tipo. El biberón no hizo daño nunca.
Pecho o biberón sigue siendo una cuestión polémica aún en nuestros días. Pero hace 100 años una nutrición apropiada era cuestión de vida o muerte. Y también una cuestión social. En el siglo XIX, los niños de las clases sociales más pobres sufrían una terrible enfermedad, el raquitismo. Sus huesos eran demasiado débiles. Crecían poco, tenían piernas abombadas y morían pronto. Esto era consecuencia de una vida sumida en la oscuridad y en el hacinamiento. En las regiones mineras de Inglaterra, padecían raquitismo hasta el 90% de los niños. Se le denominaba la enfermedad inglesa. Este esqueleto de una chica de 19 años muestra los síntomas típicos: piernas con un extraño abombamiento, pelvis sesgada y columna vertebral desviada. Francis Gleason describió la enfermedad por primera vez en 1650 y la llamó raquitis, que en griego significa columna vertebral. Normalmente se la denomina raquitismo. Para detener la terrible deformación del esqueleto, los médicos prescribían corsés de hierro. Pero eran totalmente incapaces de impedir las deformidades. Sin embargo, el remedio estaba al alcance de la mano. Luz solar o aceite de hígado de bacalao como alternativa. Ambos hacen que el cuerpo produzca vitamina D. Este efecto fue descubierto en los años 20 por un químico llamado Windhaus. Desde entonces, una ingesta adecuada de vitamina D ha protegido a los niños de los horrores del raquitismo. La mala nutrición fue siempre un peligro para la infancia. Este documental divulgativo norteamericano de los años 20 informa de los peligros del biberón. Y tenía sus motivos, porque muchas madres no guardaban una buena higiene. La muerte acecha en el biberón, se advertían. La leche materna es mejor. Los biberones no se desinfectaban adecuadamente y la leche no servía el tiempo suficiente para matar los gérmenes. Los pediatras recomendaban que las nuevas mamás dieran el pecho a sus bebés. De esta manera los niños crecen fuertes y sanos. Pecho o biberón. En nuestros días la medicina conoce exactamente todo lo que se debe saber acerca de una nutrición adecuada para los bebés. Un auténtico viaje a través de un nuevo mundo de peligros. Una pequeña herida producida por los dientes de un perro, que ni siquiera llegaba a ser un mordisco, equivalía a una sentencia de muerte no hace demasiado tiempo. Los perros pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que se llevó miles de vidas, especialmente niños. En la actualidad, la vacunación evita esas muertes, una de las grandes conquistas de la medicina. Un pequeño pinchazo y un esparadrapo es todo lo que se necesita para protegerse contra infecciones mortales. En 1967, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de vacunación contra la viruela, uno de los peores azotes de la humanidad. 15 millones de personas al año eran víctimas de ella. Y no solamente en la remota África. En 1972 apareció súbitamente en Yugoslavia, donde la vacunación había sido descuidada. Variola vera o viruela auténtica es una enfermedad muy contagiosa que se propaga a una velocidad increíble. Unas feas pústulas cubren y desfiguran a los pacientes, que sufren unos dolores terribles. Pocos escapan a la muerte. Algo trágico, teniendo en cuenta que la vacuna contra la viruela estuvo disponible desde 1796. En los tiempos en que la viruela hacía estragos en Europa, Edward Jenner, un sencillo médico rural de la ciudad inglesa de Berkeley, declaró la guerra a esa horrible epidemia. Un día, las palabras de una lechera a la que había tratado hacía tiempo acudieron a su mente. Ella no tenía que preocuparse por la viruela porque había padecido la viruela bovina. Cuando una lechera llamada Sarah Nelmes fue a verle aquejada de un molesto sarpullido,
Jenner pensó que se le presentaba una oportunidad única para probar sus hipótesis. Jenner se dio cuenta de que la infección de Sarah provenía del útero de su vaca, Blossom. Por suerte se trataba solamente de viruela bovina, no de la viruela auténtica, que en aquellos días contraían 2 de cada 3 niños. Como resultado morían cientos de miles de ellos. Se conservan modelos de cera de los tiempos de Jenner con los síntomas típicos de la enfermedad. Granos llenos de pus que cubren la cara y las extremidades. En la actualidad sabemos que la enfermedad es causada por un virus, pero entonces se creía que era un azote divino. En Berkeley, Jenner atendía tanto a los hombres como a los animales, y por medio de ello se topó con la suerte. Jenner publicó la descripción de 23 casos de enfermedades que había encontrado. Investigación de las causas y efectos de la viruela bovina. El caso número 16 era el de Sarah Nelmes. Se produjo una gran irritación con pústulas. Las pústulas son indicativas del verdadero carácter de la viruela bovina y suelen aparecer en las manos. En la figura adjunta ofrezco una representación gráfica. El 14 de mayo de 1796, Jenner decide intentar un arriesgado experimento. Llamó a su consulta a Sarah y a James Phipps, de 8 años, hijo de un agricultor. Recogió secreciones de una de las pústulas de la lechera y con un cuchillo hizo una pequeña incisión en la piel del muchacho, inoculándole la viruela bovina. Al poco tiempo, James presentaba los síntomas usuales de la enfermedad, pero se recuperó muy pronto. Jenner estaba seguro de que la viruela bovina inmunizaba contra la viruela auténtica, pero tenía que demostrarlo. El chico, sus padres y 2 colegas estuvieron de acuerdo en dar el siguiente paso del experimento. 6 semanas más tarde, Jenner infectó a James con viruela auténtica usando secreciones de una víctima mortal. ¿Qué ocurriría si James acababa desfigurado para el resto de su vida? ¿O si moría? ¿Y si James desarrollaba una nueva epidemia de viruela? Pero James Phipps siguió con buena salud. La vacuna le había hecho inmune contra la mortífera viruela. Las noticias del éxito de Jenner se propagaron con rapidez y los granjeros de los alrededores le llevaron a sus hijos para que les vacunara. La extinción de la viruela, el azote más terrible de la especie humana, debe ser el resultado de esta práctica. La Casa Jardín de Jenner se convirtió en el primer centro de vacunación de la historia. Su método fue adoptado inmediatamente por los médicos europeos. Nunca un descubrimiento médico se propagó tan rápidamente. La vacuna salvadora que la vaca Blossom proporcionó a Jenner, un médico rural, fue producida enseguida en el laboratorio. Virus de viruela debilitados procedentes de seres humanos demostraron ser más efectivos que los virus de las vacas. Pronto todo el mundo fue vacunado. Sin embargo, todavía en nuestros días debe tenerse a mano la vacuna para casos de emergencia. Peligro de viruela. No pasar. En 1970, un viajero trajo el virus desde Pakistán hasta la pequeña ciudad alemana de Meschede. A pesar de la cuarentena, infectó a 18 pacientes y enfermeras del hospital. 4 murieron, pero él sobrevivió. La Organización Mundial de la Salud lanzó inmediatamente una nueva campaña de vacunación que consiguió mantener a raya a una de las últimas epidemias de viruela en Europa. Desde entonces no han sido necesarias más campañas obligatorias de vacunación. En 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró extinguida la viruela. La visión de Jenner se había cumplido. En la pantalla vemos la cuchilla con la que Jenner vacunaba, un mechón de James Phipps y los cuernos de Blossom, la vaca que proporcionó al mundo la primera vacuna. El método de Jenner fue llamado vacunación, del latín vaca. Son recuerdos de un momento mágico y trascendental de la medicina.
Jenner no sabía por qué su vacuna funcionaba. Ni siquiera supo qué era lo que causaba la viruela. El mundo desconocido de los microbios estaba todavía por descubrir. Y no fue explorado hasta 50 años más tarde por Louis Pasteur en París. Este químico francés realizó algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina. Incluso en nuestros días, el Instituto Pasteur es uno de los más importantes en el campo de las enfermedades infecciosas y en el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir la gripe, las peligrosas enfermedades tropicales y el SIDA. Todo empezó en 1856, debido a un encargo de la industria alcoholera francesa. Una y otra vez, la solución fermentada de la remolacha no producía el alcohol deseado. En lugar de eso se conseguía un líquido turbio y ácido. Una triste experiencia, tanto para la degustación como para la cuenta bancaria. Pasteur tomaba constantemente muestras tratando de descubrir cuál podía ser la causa. En aquel tiempo, los microscopios con iluminación eran capaces de conseguir 1000 aumentos, permitiendo una visión detallada de los microorganismos. Mirando a través del microscopio, Pasteur descubrió que la bacteria de la levadura fermentaba el jugo de la remolacha produciendo alcohol, mientras la bacteria blanca del vinagre lo hacía imbebible. La muestra se asociaba con criaturas microscópicas, bacterias de varios tipos. De esta manera, Pasteur pudo demostrar que los gérmenes provienen del aire y se esparcen por el líquido en fermentación. Pasteur descubrió que también estropeaban la leche a menos que fuera hervida. Este hecho produjo lo que en su honor se llamó proceso de pasteurización. En la actualidad, las muestras originales de la fermentación alcohólica de Pasteur se conservan en su laboratorio. Su investigación le hizo intuir que si las bacterias causaban la enfermedad del alcohol, quizás podrían hacer que también las personas se enfermaran. En cuanto se identificaran esas bacterias, se las podría combatir. Miles de personas morían año tras año mordidos por perros rabiosos. En 1880 Pasteur investigó los agentes patógenos que causan la rabia, pero fue en vano, ya que la producía un virus, un organismo infinitamente más pequeño que las bacterias. Los perros rabiosos tratan de morder en todas las direcciones. A continuación entran en un estado letárgico y excretan grandes cantidades de saliva antes de morir víctimas de una terrible agonía. El mejor amigo del hombre se convierte en su peor enemigo. El virus de la rabia se expande lentamente a través de los conductos nerviosos de la médula espinal, llegando hasta el cerebro. En los seres humanos se producen además unas contracciones terriblemente dolorosas. Las personas que padecen rabia no pueden tragar y acaban muriendo de sed. En 1885, Pasteur atendió a Joseph Meister, un niño de 9 años, que había sido mordido 14 veces por un perro rabioso. Su muerte era inevitable. Pasteur se enfrentó a una difícil decisión. Había desarrollado una vacuna a partir de la médula espinal de conejos rabiosos y tuvo éxito using this vaccine on animals, but will it work in a human being? He dares to try it out. Joseph Meister is brought back from death's door, healed of rabies. The rabies vaccination is a worldwide sensation. Among the many desperate people seeking Pasteur's help are 19 Russians from Smolensk. He is able to save the lives of almost all of them with his serum. Proudly, Pasteur reports his findings to the Academy of Sciences. Of 1,700 infected, only 10 died because they were treated too late. People understood at once that something extraordinary had happened here. Pasteur himself undertook this attempt with a certain degree of fear and trepidation. He had experimented repeatedly on dogs, but now a human life was at stake. This shows that Pasteur also reflected ethically on his actions, something that didn't necessarily go without saying back then, or today for that matter. Pasteur,
saver of so many lives, became one of the most admired figures in medicine and a popular folk hero in the Grande Nation. When he died in 1895, the founder of bacteriology was buried in a lavish mausoleum, Science et Charité. Science is for the good of man was Pasteur's ethical principle as researcher and doctor. Today, a statue still commemorates the first vaccination against rabies, a magic moment in medicine. A child gets a little scratch while frolicking with the dog. Today, this is no longer a reason for parents to worry. Most children usually have had all their shots. There's an antidote to almost everything these days. But parents wouldn't be parents if they didn't worry. Children, not so wild. Be careful, you'll hurt yourself. Futile warnings that parents have called out to their children ever since they were parents. Now, take a nice, deep breath. With the stethoscope, the doctor can recognize menacing lung disorders. This useful instrument was invented in 1816 by French doctor René Théophile Laennec. Laennec tries in vain to listen to a patient's breathing, but he can't hear anything. Her large breasts were a physical obstacle. As with most women, putting my ear to her chest was hardly to be recommended. In his embarrassment, Laennec rolls a sheet of paper into a cylinder to make an instant ear trumpet. The sounds I heard were clear, distinct, and easy to capture, ideal for making a diagnosis. At first belittled as a mere French fashion, stethoscopes are soon in use by nearly every doctor. Doctors can now hear the typical symptoms of pulmonary tuberculosis. People called this disease consumption, since in the final stages, sufferers were reduced to skin and bones. The infection causes nodules or tubercles to form in the lungs. The sick person coughs up the infected lung tissue until he is eventually consumed by the disease. Poverty was the incubator, and overcrowded housing the breeding ground for the highly contagious disease. Children were the most frequent victims of tuberculosis. People's suffering knew no bounds. No remedies existed for tuberculosis, despite the existence of numerous sanitariums. The wealthy went to the Magic Mountain, Davos, Switzerland, and the less well-to-do convalesced at Sunlight Sanitariums. Here, the children received an abundance of all they didn't have at home: plenty of rest, good food, and fresh air, and an hour of gymnastics every day to make sure they breathed deeply. On days the sun didn't shine, sun lamps took its place. With these treatments, the symptoms could at least be alleviated, and at best the tuberculosis could be healed. But otherwise, doctors were helpless, although the pathogen had already been known since 1882. A famous doctor in Berlin named Robert Koch wanted to be the one to triumph over tuberculosis. In his laboratory, he tirelessly searches out the pathogen, although many of his colleagues believed that malnutrition was the cause of the poor people's disease. Again and again, Koch grows proliferating cultures from tubercular lung tissue. In March 1882, he makes his discovery. Under the microscope, I saw nothing but bacilli, rod-shaped parasites. It's another magic moment in medicine. On March 24, 1882, the professors at Berlin's Physiological Institute listened to Koch's lecture on tuberculosis. He presents laboratory reports, describes his experiments, justifies his methods. No one is expecting to hear anything new,
But what he has to announce is nothing less than a scientific sensation. I've found the cause of tuberculosis. It is a bacterium. Agreement, but also vehement protests from some of the high-caliber professors. But Koch is certain. He proclaims to the scientific world, In the future, we will no longer be dealing with an indeterminate something in our battle against this horrible plague of mankind. Tuberculosis is an infectious disease. Robert Koch was the great hero of German bacteriology at the end of the 19th century. We must not forget in this context that the laboratory was, in some sense, a battleground between the national interests of the French and the German. Koch's major opponent was, of course, Pasteur. The two men got along quite well, but they were embedded in a major political confrontation. The Nobel Prize Committee in Sweden remained neutral. In 1905, it awarded Robert Koch one of the first Nobel Prizes in medicine. Among Koch's great accomplishments was the introduction of new scientific standards for researching infectious diseases. In order to prove that a certain pathogen causes a disease, the scientist first has to identify and isolate it, and then breed a pure culture in a petri dish. And finally, he has to be able to repeatedly generate the same clinical picture in animal experiments. This was Koch's famous postulate. These rules are mandatory in laboratories all over the world. With Koch's discovery of the tuberculobacteria in 1882, people hope that consumption will soon be curable. Across the globe, the race is on to find a serum. Koch seems to be in the lead. In 1890, he gives doctors his tuberculin serum to test. Thousands of sick people flock to Berlin for treatment. But Koch's miracle cure fails. The search for an effective vaccine against tuberculosis would drag on for another 50 years. In New Jersey, at Rutgers University, a Russian immigrant is director of the microbiology department, Selman Waksman. In 1943, he discovers that Streptomyces griseus, a mold that grows in the soil, kills bacteria in a petri dish. Waksman names his new antibiotic after this mold, streptomycin. He tests his bacteria killer against the tuberculosis bacteria. His antibiotic works both in the lab and on animals. If it now proves just as effective in clinical tests, he would be able to save millions of human lives. Just a few injections of Waksman streptomycin and TB is cured. In order to save a maximum number of lives, Merck Pharmaceuticals generously forfeits its profits. The company does not apply for a patent for its procedure for manufacturing the antibiotic. Tuberculosis has at last been vanquished. But in the 1990s, tuberculosis returns to Europe. New bacteria strains have evolved in Russian prisons, resistant to even the most effective antibiotics. TB is once again a threat to humanity, which is why early detection of pulmonary tuberculosis is so important today. As early as 1896, the disease could already be visualized as a shadow on an X-ray image. In the German city of Würzburg, a physicist was experimenting with a cathode ray generator. Like many of his colleagues, Wilhelm Conrad Röntgen was using this device to explore electrical currents. One night, he discovers purely by accident that with every discharge of the cathodes, a yellowish-green image is cast. He wonders, what kind of rays could these be? For subsequent experiments, he uses a piece of opaque black cardboard to shield the rays. I found that the rays possessed an unusual ability to penetrate solid matter, with a power heretofore unknown.
Röntgen had discovered a completely new kind of ray. He called them X-rays. He used them to illuminate the inside of a 1,000-page book, a bimetal spiral, and the barrel of his hunting rifle, along with the door to his lab. These are the world's first X-ray images. On December 22, 1895, his wife Bertha brings him his tea. For weeks, he had been spending day and night alone in his lab. Now, he wants his wife to be the first to share his discovery. He lays her hand, ring and all, on a photo plate and X-rays it. A magic moment in medicine. Bertha Röntgen's hand is the first X-ray image of a human. This discovery was, of course, a public sensation. After completing his research, Röntgen first drafted a report and delivered it in printed form to his colleagues. It then leaked out to the press, and from that moment on, as Röntgen had expected, all hell broke loose. And as one might imagine, some people were also scared. They presumed the most outlandish things. In theaters, the use of X-ray opera glasses was forbidden because actresses were afraid people could see under their skirts. There were caricatures that showed the whole thing from a more humorous angle, but many people were simply afraid. On the other hand, members of high society began playing with the little X-ray devices at parties. People could X-ray their hand or their wallet. It was a new parlor game. But Röntgen has already guessed that his sensational discovery had the potential to revolutionize medicine. Just 6 months after the discovery, businesses are offering doctors complete X-ray devices. A new occupational field emerges: specialist for X-ray diagnosis or radiologist. Doctors could now check patients for bone diseases or preserve their female patients' modesty by examining their lungs for tuberculosis while they remained fully clothed. It also occurred to Röntgen that his rays might be of therapeutic benefit, perhaps even to treat diseases that had, until then, been incurable. Doctors soon noticed that when patients were subjected to multiple X-rays, their hair fell out or their skin was affected. The very first X-ray patient to be treated in this manner became famous: a little Viennese girl who had been born with a disfiguring birthmark known as a bathing trunk nevus on her back. Dermatologist Leopold Freund treated the mark with X-rays in 1896. The radiation therapy was successful. Although the girl's skin was burned in the process, she went on to live to 75. But no one yet knew the true dangers of the invisible X-rays. Viennese radiologist Guido Holzknecht described the tragic consequences of his work. Fingers got severely burned and had to be amputated. Like many radiologists, he was a victim of his profession. He died of radiation injuries. In order to protect the health of his colleagues, Holzknecht developed a dosimeter for X-rays, just like the ones still used today. The ability to see inside the human body with X-rays is invaluable for medicine. Serial X-ray examinations of the populace have helped many countries in their battle against the deadly shadows of the lungs caused by tuberculosis. Ever since Röntgen's discovery, patients have been asked to please take off your shirt, breathe in deeply, and hold your breath. What a relief. No pneumonia and no signs of tuberculosis. Everything's okay. Just don't go and start smoking, whatever you do. Careless childhood days are the best part of life, Aunt Millie always says. Whoever makes it to 16
has good chances today of living to 76 or older, thanks to the magic moments in medicine. But the next stage of life has its own dangers in store, posing a new set of challenges for medicine.